De parte de la Iglesia Bautista del Calvario, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual. Oramos para que usted sea edificado con la palabra de Dios expuesta en este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos en oración y adoración desde nuestros hogares con nuestras familias. Es importante recordar que la iglesia no es un lugar físico, sino que somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Una vez más, qué bendición del Señor encontrarnos otra vez para meditar en su santa palabra, la palabra de Dios, inagotable. De modo que aun cuando podemos ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis una y otra vez y volver, no nos saciamos hasta que nos saciamos en el sentido de sentirnos satisfechos. Pero no nos saciamos en el sentido de que ya me las sé toditas. No, porque es inagotable. Qué bendición del Señor que podamos esta mañana meditar en su palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 28. Vamos a leer de este capítulo 28 de Mateo los versos 18 al 20. Si usted está preparado, preparada, leamos la palabra del Señor que dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas, cerremos nuestros ojos. Bendito tu nombre, Padre, gracias por la bendición maravillosa de este tiempo que nos has dado para reunirnos, congregarnos y meditar en tu santa palabra. Dios, estamos contentos que tu palabra esté a la mano nuestra. Tú la has puesto a nuestro alcance para que nos saciemos, nos deleitemos en ella. En esta hora, Padre bendito, queremos pedir perdón por nuestros errores, faltas, pecados, y así también pedir que tu Espíritu Santo nos conduzca en el camino recto, en el pensamiento justo, para recibir esta palabra con pureza, tal como ella es, palabra limpia, y nos conduzcas cada día, cada paso de nuestra vida, haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que escucha, que mira esta palabra, este sermón, esta predicación, y que todo lo hagamos para gloria de tu nombre, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, nuestro tema para esta hora: entendiendo bien qué es la iglesia de Cristo. Eso es nuestro tema, entendiendo bien, según la palabra, ¿qué es la iglesia de Cristo? Vamos a tomar, este es un sermón, una predicación de una serie de 2 momentos. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte de esta predicación, entendiendo bien qué es la iglesia de Cristo, porque el tema da para una serie mucho más larga todavía. Pero vamos a reducirla a 2 predicaciones y hoy comenzamos. Bueno, primero nos preguntamos, hermano, hermana, cuando a usted le hablan de iglesia, vamos a decir que usted no es creyente, no es cristiano, no es como la mayoría en el mundo, y hablamos a la gente de la iglesia. Te invito a la iglesia, como alguna vez le invitaron a usted por primera vez. ¿En qué pensó? Seguramente que pensó, si no le dijeron a qué iglesia se estaba refiriendo un amigo: te invito, yo voy a la iglesia mañana, pasado mañana, te invito. ¿En qué pensó? Probablemente en una de esas catedrales, si no le avisaron, no le informaron bien claro a qué iglesia se refería. Un gran edificio con todas las motivaciones religiosas y crucifijos e imágenes. Alguien le dice: no, te invito a una iglesia evangélica. Bueno, pensó en otro tipo de edificio también.
sin imágenes y otro tipo de diseños, y también pensó en otro tipo de actividad, gente que canta, que es fervorosa, que es alegre, por lo menos cuando estamos juntos, etc. Y que llevan Biblia, Eso es la iglesia. Yo creo que tenemos que corregir mucho acerca del concepto de iglesia, y qué bien que lo podemos hacer, no de acuerdo a la definición de nosotros, porque nosotros como iglesia bautista, iglesia evangélica, no definimos qué es la iglesia, no de acuerdo a lo que el liderazgo de la iglesia piensa. Nosotros creemos que la iglesia de Jesucristo es esto. No. ¿Quién define qué es la iglesia? El Señor Jesucristo la ha definido. En la palabra de Dios, la Biblia, tenemos bien claramente definida qué es la iglesia y para qué sirve la iglesia. En este pasaje que hemos leído, Mateo 28, encontramos apenas algunos indicios o características. Aquí Mateo 28 no define qué es la iglesia, Encontramos una definición clara, una caracterización clara de la iglesia en diferentes pasajes. En los evangelios, en las cartas de Pablo, en el Apocalipsis, hay muchas señales y caracterizaciones o características de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero aquí en Mateo aparecen algunos principios. Dice el Señor Jesucristo, oiga que el Señor Jesucristo habló estas palabras de Mateo 28 con sus discípulos en el momento justo cuando ya había resucitado, victorioso de la muerte, y ahora va a ascender a los cielos. Y entonces es importante que el Señor Jesús deja esta declaración a la que normalmente le llamamos la Gran Comisión. Hay algunos pasajes de la Biblia que nos permiten ver la Gran Comisión, que significa el gran cometido, la gran tarea, el gran rol. La expresión o la frase Gran Comisión no la busca en la palabra, que no aparece así, y cuando usted la ve como subtítulo es que las casas editoras de la Biblia así lo han puesto, pero no va a encontrar. Vamos a aclarar esto. De repente nosotros en las Escrituras, como sabemos que algunas ediciones de la Biblia tienen algunos títulos o subtítulos, y a veces, si no lo aclaramos bien, nos vamos a hacer la idea de que algunos de estos títulos son parte del escrito original, y no. Por ejemplo, ya vimos uno aquí, la Gran Comisión. La Gran Comisión como tal no aparece en el texto original. O vamos a decir, cuando nosotros encontramos algunos pasajes de la Biblia, el hijo pródigo, la parábola de Jesús en Lucas, está como subtítulo, pero el hijo pródigo como tal no es, esa expresión no está en el escrito original. Otra frase que usamos mucho, allá en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, el nombre primitivo no existe, es parte de la sistematización en la edición de la Biblia, pero es importante tener esto. Así que la Gran Comisión no es una frase del original bíblico, pero como subtítulo es importante porque nos ubica de qué está hablando el pasaje en Mateo. Hay algunos pasajes que nos hablan de este gran rol, de este gran trabajo, de esta gran comisión que el Señor Jesucristo personalmente encomendó a sus discípulos y después a toda la iglesia ya formada. Tenemos este de Mateo 28, tenemos Marcos 16:15, cuando dice: id y haced discípulos, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Y también tenemos en el libro de los Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Son expresiones, son pasajes bíblicos que nos muestran, nos enseñan el mandato del Señor Jesucristo a los discípulos que después se convirtieron en los apóstoles para predicar la palabra. Y gracias al mensaje de los apóstoles, ahora tenemos iglesias cristianas en todas partes del mundo. Observemos otra vez Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. Hacer discípulos, hermanos y hermanas. De repente nosotros, las iglesias cristianas, tenemos una idea como muy vaga o muy liviana o muy difusa de lo que es hacer discípulos. Bueno, fui donde un amigo, le hablé del evangelio, le presenté mi testimonio personal
y aceptó al Señor y ya es salvo, bendito el Señor, qué bueno. Entonces ya es discípulo. ¿Y qué vas a hacer con esa persona? O no, nada, ya le dije que fuera a la iglesia y ahí a la congregación y ahí seguramente va a crecer. No, eso no funciona así. El discipulado no termina cuando una persona aceptó a Cristo. Apenas estás comenzando una labor mediante la cual vas a presentar tu testimonio personal, tu vivencia con Cristo, y le vas a mostrar la palabra paso a paso hasta lograr que esta persona madure en Cristo, entienda bien los principios fundamentales del Evangelio y se mueva a hacer otros discípulos. Y lo mismo, así se va reproduciendo de discípulo a discípulo, y así es como llegó a establecerse la iglesia. En la historia que nos cuenta la Biblia en el libro de los Hechos, los apóstoles comenzaron a predicar y poco a poco se fue creciendo ese grupo de primeros creyentes aquí en aquella ciudad, y después vemos las cartas de Pablo en diferentes ciudades y países. Muy importante. Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Ya sabemos, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de todas las naciones hay creyentes que dicen, bueno, ¿cuándo vamos a ganar al mundo, a todas las naciones? Pues no comienza así la cosa. Precisamente lo que encontramos en uno de los pasajes que ya señalamos. Y me seréis testigos, primero ¿dónde? En Jerusalén, porque allí es donde estaban. Después en toda Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Dónde fue el primer momento, el primer lugar que el Señor mencionó? Y de hacer discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué comenzó con Jerusalén? Pues porque ahí estaban. Así que cuando dice a todas las naciones, ¿por dónde vamos a empezar? Por donde estamos. ¿Y dónde estamos? En nuestro propio medio, nuestro hogar, nuestra familia. Piense bien que si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, en este momento, si observamos a nuestro lado, ¿quiénes están con nosotros? Está el hermano Juan, está la hermana Carlita. Hermano Juan, ¿con quién vino usted? Vine solo porque solo yo soy cristiano. Está la hermana Carlita. Hermana, ¿con quién? Con mis nietos, porque mis hijos andan por ahí. Así están conformadas nuestras iglesias. No toda la familia que nos rodea, no toda la familia de la cual somos parte están con nosotros en la iglesia. Esa es nuestra Jerusalén, en el sentido de a quienes vamos a llevar a Cristo primero. Tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, tu suegra, tu suegro, tus parientes cercanos, tus amigos. A veces somos más cercanos con los amigos que con los parientes. Sí, lamentablemente es así. Tengo más confianza con mi amigo que trabaja conmigo en la misma oficina, en el mismo taller, y con mis hermanos de la familia, con mi propio papá, mi propia mamá y con mis propios hijos. No tengo la misma confianza, o no tenemos la misma relación de cercanía. Pero bien, así como debe ser importante llevar la palabra del Evangelio con tus parientes, también debe serlo con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos más cercanos. Esa es tu Jerusalén. Y después más allá, ganando uno a todas las naciones. Y dice la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, estamos considerando en el mensaje de este momento cómo es el inicio de la iglesia. El nuevo creyente pasa después a ser bautizado, y después de el bautismo, que significa una identificación personal con Cristo, testimonio público de mi fe a otros, pasamos a otra etapa superior de la vida cristiana. Todos dispuestos a enseñar, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lamentablemente, hermanos y hermanas, en la mente tradicional de nuestros hermanos de muchas iglesias, esto de enseñar es como que eso ya no me compete a mí como nuevo creyente. No, eso de enseñar ya es para el pastor que estudió, los hermanos que tienen más tiempo, los líderes,
Mire, los liderazgos de las iglesias son muy importantes pues para eso, para liderar, que significa entre otras muchas cosas, para dar ejemplo, para ejercer cargos, para tomar decisiones. Qué importante es tener líderes bien aplicados en nuestras iglesias. Pero ese desarrollo de liderazgo no sustituye la labor de cada creyente de predicar el evangelio, de enseñar el evangelio a toda persona, aunque tú eres creyente desde ayer. Apenas ayer acepté al Señor y soy salvo, ¿qué voy a enseñarle? Ya tienes que decir algo. Ahora, hay que adiestrarse, hay que recibir entrenamiento, por supuesto. Tenemos que ser entrenados. La Biblia nos habla en todo el Nuevo Testamento de la necesidad de desarrollar los dones que el Espíritu Santo pone en nosotros por la gracia de Cristo. Pero ¿quiénes reciben esos dones? El diácono, el pastor, solo el maestro de la escuela dominical. No, usted hermanito, usted hermanita joven, aquel que acaba de venir hace un mes está con nosotros, ese que hace una semana apenas está. Todos ya debemos dedicarnos a la tarea de enseñar el evangelio, enseñar a las otras personas, aquellos que quisiéramos que estén aquí, pero no están, allá están en su mundo, en su ambiente, enseñándoles a ellos que guarden, ¿cuántas cosas, hermanos? Que se porten bien y que mejoren sus vidas. No, dice aquí que guarden todas las cosas. El evangelio es un todo, el evangelio es un todo integral. Mis finanzas, mi familia, mi trabajo, mis estudios, mis ideas, mi vida, todo integral, que guarden todas las cosas que os he mandado, está diciendo esto el Señor Jesucristo. Muy bien. Una primera pregunta muy importante que tenemos que hacernos: ¿cómo se fundó la iglesia? ¿De dónde surgió la iglesia? ¿Quién inventó la iglesia? Cuando nosotros celebramos el aniversario de cualquier institución, un organismo no gubernamental, aún los organismos de los gobiernos, cuando alguna organización benéfica, etcétera, siempre pensamos en aquella persona que gestó la idea. Una persona que tuvo recursos, que tuvo dinero y pensó en los niños pobres y empezó poquito a poquito a dar de comer a los niños, pero otras personas se juntaron con esa persona y crearon una institución llamada, como quiera que le llame. Y estos son los fundadores. Toda institución, toda organización social, colectiva, tiene fundadores. ¿Se ha preguntado usted alguna vez quiénes son los fundadores? Sí, probablemente los apóstoles en algún momento se reunieron y pensaron, bueno, llamémonos la iglesia. Y para darle un nombre más claro, iglesia cristiana. Mire, no fue así. La iglesia de Cristo no se fundó como iniciativa de 2, 3, 4 personas. No. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo la fundó. Y qué bueno también que vamos a entender en la palabra hoy que Cristo no fundó la iglesia a partir de una idea. Una tarde se sentó con sus discípulos a pensar, ¿qué podemos hacer? Yo me voy a morir y me voy a ir de este mundo resucitado. ¿Y qué van a hacer ustedes? Voy a inventar qué hacer. No, hermano, no se haga esa idea. El Señor Jesucristo fundó la iglesia a partir de un cimiento, de un fundamento, su propia obra en favor de nosotros. Eso fue lo que fundó la iglesia, no una simple declaración de palabras, no una simple muestra de intenciones, sino una obra precisa, clara, objetiva, que consistió en el hecho de que Cristo mismo vino del cielo para vivir entre nosotros y sufrir entre nosotros las mismas condiciones humanas que nosotros vivimos a diario, mostrar su amor, milagros, poder de la palabra, autoridad, tantas cosas buenas que el Señor hizo. Y finalmente la cruz del Calvario, su muerte por nosotros, pero después la resurrección victoriosa, mostrándonos su gran poder y victoria sobre la muerte, y a nosotros también, quienes creemos en Él, a nosotros también nos ha hecho vencedores.
una obra precisa, concreta, necesaria. Eso fue lo que fundó la iglesia. Pero tampoco fue, hermanos y hermanas, que un día de tantos el Señor Jesucristo pensó: pobrecitos los seres humanos que pecaron y los que mueren sin perdón de Dios el Padre van al infierno, así que creo que es necesario que alguien haga algo, y yo, que estoy aquí en el cielo sin hacer nada, voy a ir a la tierra para morir por ellos. Hermano, hermana, no menosprecie la grande obra del Señor Jesucristo. Todo lo que ocurrió, todo lo que ha ocurrido en la historia de este mundo hasta hoy y lo que va a seguir ocurriendo está trazado ya en la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia que ha sido un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Veamos el proceso de cómo el Señor Jesucristo estableció esta grande obra que perdura hasta hoy, que se llama la iglesia. Mateo capítulo 16, versos 15 al 18. El Señor Jesús está conversando con sus discípulos y dice así la palabra. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Un poco sobre el contexto de este pasaje en Mateo 16. El Señor Jesús estaba rodeado de multitudes, pasaba por una ciudad siempre acompañado de sus discípulos, hacía milagros, predicaba la palabra, casi siempre confrontado con los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, autoridades de aquel tiempo en el pueblo de Israel. Y el Señor meditó un día y pensó hacer dos preguntas a sus discípulos. La primera es: oigan, ¿qué han oído ustedes decir a la gente del Hijo del Hombre? Se refería a sí mismo. ¿Qué han oído que la gente dice? Y entonces dicen: bueno, Señor, dicen que tú eres como la réplica de algunos, estoy parafraseando la escritura, pues como la reencarnación de algunos grandes del pasado, Jeremías, Elías, Moisés, Juan el Bautista. Siempre me detengo un poco en esto, hermanos y hermanas, porque en la mentalidad del pueblo de Israel, estos personajes que hemos mencionado son importantes. Abraham, Moisés, Elías, Juan el Bautista. Si la gente que rodeaba a Jesús tenía una idea de él, de que fuese la reencarnación de alguno de estos que ya mencionamos, pensaba en grande de Jesús. Pensar que Jesús era la reencarnación de Moisés, es grande. Sí, muy importante. No vamos a menospreciar. Algunas veces las personas leen como pensar. La gente dice que tú eres como Moisés, cualquier cosa. No. Si pensaban en esos nombres, tenían una idea muy grande del Señor Jesús. Claro, la gente no tenía bien claro en su mente que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso el Señor hace la segunda pregunta, no sobre lo que piensa la gente, sino directamente sobre lo que piensan ustedes, refiriéndose a los discípulos que estaban con él. Bien, más o menos así. Bueno, si la gente dice que el Hijo del Hombre es eso que ustedes dicen, que Moisés, que Elías, que Juan el Bautista, está bien que la gente lo piense, pero ahora yo quiero ver más con ustedes que están conmigo, que han visto los milagros que soy capaz de realizar sobre enfermedades, sobre cuerpos atormentados, sobre la naturaleza, etcétera. Si han escuchado la palabra que yo he predicado, entonces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El versículo 15. ¿Quién decís que soy yo? Y claro, ¿quién creen ustedes que respondió? Siempre respondía Pedro. Pedro, un hombre característico por ser el más arrojado, el más atrevido, el que primero hablaba. A veces decía cosas que le metían a problemas, pero era el primero que respondía. Y dice con toda claridad: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Hermanos y hermanas, exactamente la descripción del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios que vive. Hermanos, hermanas, pensemos en esta declaración. ¿Sabe usted que en la antigüedad los reyes, llámese el faraón, llámese los reyes de cualquiera de los imperios, Babilonia, Siria, hasta de los romanos después, en el tiempo de Jesús estaban los romanos en el poder del imperio del momento? La mayoría de los reyes se consideraban dioses, y sus hijos, pues diosesitos. Por eso era muy importante pensar en los primogénitos, los primeros hijos de los reyes, porque ese era el siguiente personaje, no solamente a nivel del poder del Estado, el reinado, sino también la siguiente deidad, muy importante. Tenemos que pensar, por ejemplo, cuando Dios quiso liberar al pueblo de Israel, como en efecto lo liberó del poder de Egipto. ¿Recuerdan el libro de Éxodo? El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y el Señor vino con aquellas grandes manifestaciones de su poder, las plagas. ¿Y cuál fue la última? ¿Cuál fue la última muestra del poder de Dios? La muerte de los primogénitos de Egipto. ¿Y quién fue el muertecito que más le dolió al faraón? Y por eso fue que dejó finalmente salir al pueblo de Israel hacia el desierto, su propio hijo, el hijo del faraón, el primogénito del faraón. Le dolió profundamente. Hermanos, mucho más que por haber perdido al hijo primogénito, mucho más que por haber perdido al príncipe que le iba a suceder en el poder, es porque Dios estaba demostrando poder sobre todas las deidades egipcias, incluyendo al príncipe. Sí, entonces es importante aquí. Simón está diciendo: tú eres hijo del Dios verdadero, el Dios viviente, no un rey cualquiera, no un Dios cualquiera, porque no hay otro. Tú eres el Hijo del Dios viviente y además tú eres el Cristo. Hay que entender lo que esto significa, hermanos y hermanas. El Cristo no es un nombre. Nosotros conocemos ahora a nuestro Señor Jesucristo, pero debemos entender que la palabra como tal, Cristo, no es un nombre, es un título. Y Cristo es en el griego lo que en el hebreo antiguo es el Mesías. Muy importante que nosotros lo aprendamos. Lo que significa el Mesías en las profecías del Antiguo Testamento es el cumplimiento del Cristo en el griego en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que después, cuando ya se estableció la iglesia y llegamos hasta nuestro tiempo hoy, tenemos que aprender que ahora le llamamos Jesucristo, porque con el tiempo mire, cuando esto comenzó en la iglesia y antes con los discípulos, era Jesús el Cristo. El nombre del Señor es Jesús. El título es el Cristo, es Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Después vino la iglesia y se fue desarrollando en diferentes naciones hasta llegar a nosotros hoy, y se juntó tanto el nombre como el título y es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos al punto de lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Qué está diciendo Pedro? Señor, nosotros conocemos la profecía de un Mesías que habría de venir. Tú eres ese Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. Hermanos, no solamente está reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que está reconociendo que además es el cumplimiento pleno de todas las profecías del Antiguo Testamento que habían anunciado la llegada de un Mesías. Esta respuesta de Pedro satisfizo en gran manera plenamente al Señor Jesucristo, y por eso el Señor Jesús declara esto: bienaventurado eres, dichoso eres, Simón Pedro. Qué dichoso, qué alegre, Pedro, feliz, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso que has dicho, Pedro, no viene de ti, no viene de la carne, no viene del pensamiento puramente humano. Esa fue una revelación de Dios en tu mente. Dios se ha manifestado a través de lo que tú has dicho. ¿Y qué es lo que Él ha dicho? Mire,
Ahora, la parte del verso 18 ha traído una enorme confusión teológica, de modo que ahora existen diversas interpretaciones. Y cuando usted lee esto, vamos a preguntarnos, ¿por qué diversas interpretaciones si está claro? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, y tú también, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cuál roca? Los que están siempre desviados de la palabra y han creado plataformas teológicas equivocadas desde hace siglos, están diciendo que el Señor Jesús está declarando a Pedro como la roca. No, oiga bien, sobre la roca de lo que estás diciendo, sobre ese fundamento que has declarado, que yo soy el Cristo, sobre esa verdad es que yo voy a edificar mi iglesia. Muy importante, hermanos y hermanas, que entendamos también que cuando el Señor Jesús está declarando esta verdad, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay mucho que decir sobre esto. Lo está diciendo en futuro. Quiere decir que cuando estamos hablando de Mateo 16, ya bastante avanzado el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, no existe iglesia como ahora la conocemos. Algunas personas no logran entender esto, ubicarse en qué momento el Señor Jesús lo está diciendo. Cuando el Señor Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no existe la iglesia. Lo que existe es Jesucristo y 12 hombres allí que apenas están aprendiendo a conocerlo y están observando su ministerio, escuchando su palabra, siendo parte de sus milagros. Qué bendición las de esos hombres. Pero en la iglesia en ese momento no existe. Por eso es que dice, edificaré, tiempo futuro. ¿Edificaré qué cosa? Mi iglesia. Qué bendición, hermanos y hermanas, que esta iglesia del Señor Jesucristo y la iglesia que se congrega en diferentes partes de nuestro país o de cualquier otro país, no es la iglesia del pastor tal o el pastor cual, ni es la iglesia de un grupo de líderes que la fundaron un día de tal. No, esa no es la iglesia de Juan o de José o de Luis o de etcétera. No, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, estamos claros de algo. En nuestro idioma, por lo menos, cuando nosotros hablamos de esa es mi iglesia, estoy claro de que nadie está diciendo es la iglesia que yo fundé o la iglesia que depende de mí, sino a la cual pertenezco. Porque hay muchas personas que también son como muy rígidas en esto. No diga mi iglesia porque no es suya. Cuando uno dice mi iglesia no está diciendo de propiedad. Mire, pertenecemos a este país, ¿no? Nicaragua es mi país. ¿Yo soy el dueño de Nicaragua? No es eso lo que quiero decir. Es mi país porque yo pertenezco a ese país. Pertenecemos a, la ciudad donde estamos, Managua. Y tenemos que aclararlo porque hay muchos hermanos y hermanas que ven estos mensajes, estos sermones, por las redes sociales. Y también es una oportunidad para definir dónde estamos. Estamos en la ciudad de Managua. Managua es mi ciudad. Mire qué persona más orgullosa, como si fuera el dueño de la ciudad. No soy el dueño de la ciudad, pero nací en esta ciudad. Por tanto, yo pertenezco a esta ciudad. Exactamente lo mismo ocurre con la iglesia. Esta es la Iglesia Bautista del Calvario. Y entonces tenemos que definir que la Iglesia Bautista del Calvario es su iglesia, es mi iglesia. ¿Yo soy el dueño de la iglesia? No estamos diciendo eso. Es mi iglesia porque yo pertenezco a esa iglesia. Y el otro hermano pertenece a otra congregación, otra iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Entonces una cosa es decir mi en relación a propiedad y otra cosa es decir mi en relación a pertenencia. Aquí el Señor Jesús está diciendo mi iglesia en relación a propiedad, me pertenece. Y el Señor Jesús está diciendo, con eso cierra el versículo 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Hermano, hermana, esto es más que una gran verdad. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos, los discípulos comenzaron a predicar, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar por aquí, por allá, surgieron las iglesias por todas partes.
Muchas veces que hemos estudiado esto de la iglesia, hermanos y hermanas, hemos aprendido algo muy importante. La iglesia del Señor Jesucristo no surgió en palacios, ni en grandes catedrales, ni siquiera en templos modestos como el que el Señor nos ha dado aquí entre nosotros, gracias a su nombre. No creció llenos de riquezas y de grandes propiedades. Queremos recordar que el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que la iglesia nacería o crecería o se fundaría o se establecería en persecución. Sí, fueron perseguidos todos los discípulos y los primeros creyentes. La Biblia no logra contarnos toda la historia de los primeros 100 años de la iglesia, porque hay mucho que no está escrito. Pero en los primeros 300 años de la iglesia hubo una enorme persecución de hombres y mujeres que habían entregado su vida al Señor Jesucristo y prefirieron morir testificando de Cristo que negarlo. Y fueron crucificados, quemados con vida, llevados a la horca, a la guillotina, a lo que usted pueda imaginarse. Todavía hoy en nuestro tiempo hay muchos lugares del mundo donde la iglesia del Señor es perseguida o son llevados a la cárcel. Así que lo que tenemos que reconocer cuando el Señor dice, y las puertas del Hades y las puertas del infierno y las intenciones de Satanás que quiere detener la iglesia no prevalecerán contra la iglesia. Qué bueno, hermanos y hermanas, porque a pesar de lo que hemos dicho, descrito, muerte, sacrificio, persecución, restricciones, faltos de libertad, la iglesia ha crecido y sigue adelante. Bendito el Señor. Hermanos y hermanas, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso mismo es que tenemos que confiar que mientras el Señor Jesucristo no haya venido por nosotros para llevarnos con Él, nada puede prevalecer contra la iglesia. También, hermanos y hermanas, es esto así porque Cristo es el creador de la iglesia, como ya lo hemos visto en el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no existía antes, pero existe ahora, hermanos y hermanas, y sigue creciendo y sigue fortaleciéndose, y no hay nada que pueda detener el crecimiento de la iglesia, porque solo Cristo es el Señor de la iglesia. Bien, y ahora que hemos hablado de cómo se fundó, tenemos que pensar qué cosa es la iglesia. Al principio decíamos que si alguna persona era invitada por nosotros a ir a la iglesia, ¿qué imagen teníamos? ¿Qué imagen tuvimos alguna vez? ¿O qué imagen provocamos de la iglesia en las personas que no están bien claras de lo que es la iglesia? Bueno, un edificio, bueno, un colectivo de personas que se reúnen por un cierto tiempo del día, a veces 1 hora, a veces 2 o a veces más tiempo, y parece que cantan bonito, alegre, y después de ahí cada quien a su casa. ¿Eso es la iglesia, hermanos y hermanas? No, sería poca cosa. Eso sería como un club de amigos, sería como una fraternidad de benefactora, haciendo el bien a los pobres o qué sé yo cuántas cosas. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo formado por la unión de todos los creyentes en Cristo. Y la Biblia define que la iglesia es un cuerpo. De eso ya se desprenden muchas ideas muy importantes. Nosotros estamos dotados de un cuerpo físico, y nuestro cuerpo físico está bien definido en cuanto a órganos que ejercen en un cuerpo sano, que es importante, de eso también vamos a hablar. En un cuerpo sano, cada órgano del cuerpo cumple bien su función, su rol. En alguna de las cartas de Pablo podemos encontrar que lo que hace la mano no lo hace el pie, lo que hace la oreja no lo hacen los ojos. Cada uno, exactamente lo mismo es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántos somos? Podemos ser muchos, podemos ser pocos, pero cada uno haciendo lo suyo, no como bien le parece,
sino ejerciendo los dones, talentos, habilidades, capacidades, ministerios, son cosas distintas cada una, de acuerdo a lo que Dios te ha escogido para hacer, de acuerdo a lo que tú has mostrado responsabilidad e interés para habilitarte en la palabra y que el Espíritu Santo te use de la mejor manera. En la iglesia, hermanos y hermanas, somos muchos miembros en todo el mundo, pero somos uno en Cristo. Lo leemos en Romanos, la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué bonito, hermanos y hermanas. Esta relación de unos y otros es una relación ineludible, es una relación inevitable. Inevitable en el sentido de que, mire, tenemos que pensar en esto. Es muy penoso, muy lamentable que de vez en cuando, por mucho tiempo, las iglesias locales, las congregaciones se desarrollan en un ambiente hostil unas con otras, de competencia, de crítica, de juicio. ¿Vas a alguna iglesia? Tal vez le preguntas a algún amigo: sí, voy a aquella iglesia. Mira, te invito a la mía porque esa es la mejor de la ciudad. Allí cantamos más bonito, allí nos saludamos más fraternalmente que el otro, allí procuramos hacer esto mejor que el otro. Y hermanos y hermanas, oh, qué triste, ese no es el cuerpo de Cristo. No, nosotros tenemos que aprender que todas las iglesias formadas por creyentes verdaderamente renovados en Cristo, regenerados y lavados en la sangre de Cristo, formamos un todo. Aunque aquellos se reúnen en una hora distinta que la de nosotros, aunque probablemente cantemos de un modo diferente que los otros, que distintos el uno del otro, ¿comprende? Aunque tengamos actividades distintas, pero seguimos y servimos al mismo Señor Jesucristo. Tenemos que pensar, hermanos y hermanas, en una actitud diferente, una relación ineludible, que quiere decir inevitable, que quiere decir no podemos. Tú eres hermano y hermana entre nosotros mismos y con hermanos de otras iglesias, y que no te enoje, no lo juzgues, no los critiques. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidar nuestra relación como hermanos en Cristo, porque Dios no solo valora que somos muchos, sino la relación única de que somos miembros los unos de los otros. Eso es bonito, ¿eh? ¿No le parece bonito que en alguna familia, no ahora, en nuestro tiempo hay familias de 1 o 2 hijos, pero en aquellos tiempos de hace 30, 40 o más años, las familias de 16 hijos? Yo conocí una hermana muy cercana de nuestra iglesia que tuvo 21 hijos, Y qué hermoso cuando además de los hijos ya vinieron los nietos y en algunos casos los bisnietos. ¿Cuánta gente cuánta gente piensa usted que se va a reunir en el cumpleaños de la abuelita? Oh, imagínense, 21 hijos, y si le pone 1 o 2 hijos por cada hijo, ya soy más de 40, y etcétera. No, qué bonito, mucha gente, y que si hay una relación fraterna, qué fiesta más hermosa. Piense usted, hermanos y hermanas, que la iglesia de Jesucristo no somos solamente quienes nos reunimos en este lugar, sino aquella otra y aquella otra que alabamos al mismo Señor. No todas las iglesias alabamos al mismo Señor, y no toda congregación sigue la palabra del Señor tal como ya está escrita. Así que tampoco debemos confundirnos. Estamos refiriéndonos a las congregaciones conformadas por creyentes regenerados en Cristo, lavados por la sangre del Señor Jesucristo, y que nos juntamos en la predicación, cada uno a su modo y en su lugar, pero lo que tenemos como punto común es que predicamos la bendita palabra del Señor. Somos muchos en todo el mundo, pero un solo cuerpo en Cristo, y es nuestro deber desarrollar una relación armoniosa, muy importante. Hermanos, hermanas, somos miembros cada uno en particular. Nos lo dice así 1 Corintios capítulo 12, versículo 27.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, hermanas, ¿cómo se llama eso de cuando usted establece un negocio, vende algún artículo y en la ciudad o en el barrio donde está, por mucho tiempo usted es el único negocio que vende ese artículo en particular, y de repente viene otro del mismo artículo que vende el mismo artículo y se establece en la esquina? ¿Usted qué dice? Ya vino la competencia. Y entonces empieza que quizá más tarde viene un negocio similar, 2 esquinas más adelante, más competencia. En términos de negocios, eso resulta favorable al cliente. ¿Sabe por qué? Porque si yo vendía a 10 y ahora el otro, por hacerme la competencia, vende a 9, yo tengo que valorar si tengo que vender a menos de 9. Vino la competencia y eso nos obliga a establecer una relación precisamente de competencia a nivel de precios, porque el cliente se va a ir al que le venda más barato. ¿Funciona eso para la iglesia? No, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos por qué competir con aquel que sigue predicando de Cristo por allá, por acá, porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno en particular. ¿Se imagina usted que todos los que aquí estamos hagamos lo mismo? Todos queremos cantar al mismo tiempo, todos queremos levantar las ofrendas al mismo tiempo, todos queremos ser maestros de escuela dominical. Nadie quiere ir a la calle a evangelizar, pero cuando la gente viene, sí, todos queremos ser sus maestros. No, hermanos, la Biblia nos establece claramente que el Señor Jesucristo ha implantado dones. El Espíritu Santo nos ha traído en nombre de nuestro Dios, como parte de su función sobre nosotros, su vivencia en nosotros, nos ha habilitado y nos ha llamado para distintos roles. Cada uno tiene su particularidad en el cuerpo de Cristo, y por eso dice miembros cada uno en particular. Qué bueno, una idea clara que nos presenta la palabra aquí es que en la iglesia Dios no nos ve como el montón, como el colectivo, no, nos ve a cada uno en particular. Qué bueno que estamos aquí un buen grupo reunidos y congregados, pero cada uno haciendo lo suyo, no solo aquí en la iglesia, sino allá en tu vecindario, en tu centro de trabajo, en tu aula de estudio, allí donde mueves tu vida, donde haces tu vida, cada uno en su rol particular. Hermanos, hermanas, qué hermoso pensar en la clase de iglesia que somos para la gloria del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo está formada por personas que han sido salvadas y regeneradas por la fe en Jesucristo y que han testificado públicamente de su fe en Él a través del bautismo en agua. Creyentes comprometidos personalmente con Cristo, de tal forma que dedican su vida a servirle con toda obediencia y santidad, ganando a otras personas para que sean salvos por Él. Alabamos al Señor por su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito, santo tu nombre, Padre. Gracias por la bendición maravillosa de que en tu palabra, las Escrituras, la Santa Biblia, tenemos sencillamente descrita qué es la iglesia, según tu voluntad, según tu plan, desde antes de la fundación del mundo. Permítenos aprender cada vez más la iglesia que somos, el rol que tenemos, y no desviarnos de esa verdad, no inventar ninguna otra cosa fuera de lo que tu palabra ya nos ha establecido. Que todos nos gocemos haciendo nuestra parte de modo particular y como congregación, nuestra parte en el cuerpo de Cristo, que somos parte, Señor, de la iglesia en todo el mundo, para tu voluntad y por tu gracia. Oramos en el nombre grande y santo de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga.